Buenas noches con todos. A nombre del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra asamblea académica, aproximación a la incidencia tributaria de las NIFs 15 y 16. Tema bastante interesante, bastante actual, para lo cual hemos hecho un programa que se los quería comentar antes de empezar la asamblea. En principio vamos a dedicarnos a revisar la NIF 16, la NIF de arrendamientos, la cual va a estar a cargo de Daniel Oliva, quien me acompaña aquí a mi derecha. Daniel va a exponer por 45 minutos y luego de su exposición les voy a pedir a aquellos que tengan preguntas sobre el tema que se sientan con total libertad para podérselas hacer a Daniel. Luego de ello nos va a acompañar Juan Paredes de Ernst & Young. Juan Paredes se va a dedicar a revisar la NIF 15 bajo la misma tónica. Él va a tener 45 minutos para exponer el tema y vamos a dedicar finalmente el tiempo para 5 minutos de preguntas. A eso de las 7:50 vamos a pasar a tener un coffee break por un lapso de 20 minutos para luego esperar aquí a Carlos Valle, que es director de KPMG, que nos va a comentar algunos casos prácticos más orientados a la parte contable, vinculados justamente a estos temas de la NIF 15 y 16. También él va a tener 45 minutos y vamos a dedicar 5 minutos para las preguntas que ustedes puedan tener. Y a eso de las 9, Alex Yuyo, Beatriz de la Vega, quien habla, y Julio Pino, estoy olvidando de Julio, nos vamos a abocar a hacer algunos comentarios tributarios sobre las NIF 15 y 16, una suerte de conversatorio aquí, esperemos que salga bastante dinámico con su participación también, para luego dedicarnos hacia el final, hacia eso de las 9:40, a unos 15 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y nosotros tener los comentarios finales. Esperemos terminar a eso de las 10. El tema es bastante interesante, bastante largo, esperemos que el tiempo nos dé. Entre tanto, vamos a empezar ahora con la NIF 16, para ello vamos a invitar a Daniel Oliva. Como les comentaba, Daniel es socio de Capital Markets and Accounting Advisory Services de PwC. Él es, además de socio de auditoría, es el miembro del comité técnico de la firma. Cuenta con más de 17 años de experiencia en trabajos de auditoría financiera y labores de consultoría contable. Tiene una amplia experiencia en aplicación de IFRS, tanto en la absolución de consultas técnicas y liderando trabajos de diagnóstico e implementación. Cabe mencionar que también Daniel tuvo una experiencia profesional entre el 2009 y 2011 en la oficina de Sao Paulo de PwC. Es contador público de la Universidad Católica, tiene un MBA en la Universidad de Quebec y además es diplomado en IFRS por ACA, ¿no?, de Glasgow, Reino Unido. Entonces, sin más, les pido por favor un voto de aplauso para Daniel, que nos va a comentar sobre la NIF 16. Tengo para ustedes los aspectos relacionados con la NIF 16, que es la nueva norma de arrendamientos que va a reemplazar a la NIF 17 y a la interpretación 4, normas que eran y algunas otras interpretaciones relacionadas también con todo lo que es el tratamiento contable de los arrendamientos. ¿Qué pasó? Esta es una norma largamente esperada, de hecho que fue parte del proyecto de estudio del IASB desde hace casi 8 años y solo como anécdota, nosotros todos los años tenemos una actualización de las nuevas normas y hace una cantidad importante de años venimos hablando de la nueva norma de arrendamientos y cuándo será su esperada llegada. Bueno, esta eventualmente llegó con la emisión que se dio ahora en enero del 2016. Ya tenemos un número, la NIF 16, y a partir de ahí pues han suscitado una serie de, si bien era una norma esperada y el concepto en general estaba de alguna forma difundido también entre los profesionales que preparan estados financieros y también los stakeholders alrededor de los estados financieros, igual no es lo mismo estar frente a una norma que estaba en proceso de emisión o a ya tener una norma emitida. De hecho, que su emisión ha traído alguna serie de inquietudes, preocupaciones, y dependiendo de la industria, pues dependerán también los impactos, ¿no?
Uno de los principales aspectos que preocupa a las empresas es que eventualmente el perfil de los resultados va a cambiar. Un reconocimiento de resultados de una forma lineal a lo largo del tiempo por argumentos operativos, por ejemplo, va a tender a mostrar una fluctuación generalmente decreciente en el tiempo. Es decir, vamos a pasar de un estado de resultados con un gasto lineal a un estado de resultados con gasto decreciente, como resultado de la aplicación de un nuevo concepto que ahora yo voy a tratar de explicarles con un poco de mayor detalle. Esto, junto con el hecho de que el cambio va a originar que las empresas también tengan una modificación en la estructura de sus estados financieros y de su balance, pues se va a crear un nuevo activo, ha nacido un nuevo activo con la NIF 16 y también se va a crear una nueva deuda. Entonces el hecho de tener un nuevo activo son circunstancias que a no muchas empresas les agrada, debido a que indicadores de solvencia y de rentabilidad de la compañía se miden en función de activos. Por ejemplo, el ROA, eventualmente con esta norma, podría tener una suerte de deterioro. Si bien va a ser generalizado, pues es el momento de revisar estos indicadores con más que todo en empresas donde tienen algunas restricciones con jóvenes de indicadores financieros, ¿no? Y de límites que tendrían que ir revisando, ¿no? Por el lado de la deuda también es un tema que siempre no es bienvenido tener una deuda adicional. Generalmente las empresas pues tratan de si están en una situación de decisión si hay deuda o no, obviamente van a preferir no tenerla, y aquí va a aparecer una nueva deuda. Entonces es algo que también afectará los ratios financieros de una entidad, y eventualmente es el momento de sentarse tal vez con los banqueros y con quienes son entidades financieras con las que tenemos algunas obligaciones y compromisos contractuales, como para poder revisar eso. Entonces, diría que es una de las normas, porque igual hace un tanto de juego en pared con la NIF 15, algunas cosas se cruzan también, pero diría que esta tiene un alcance un tanto más generalizado, porque quien no tiene arrendamientos operativos en sus estados financieros, ¿no? Pues vamos tengo una presentación para ustedes. Voy a tratar de ser estricto con el tiempo, si no yo me dejan las orejas. Nos vamos viendo un poquito. Ya la introducción y aspectos generales voy a empezar con, digamos, citando a este señor, David Louis. Fue el ex chairman del IASB, el IASB es el ente que emite las IFRS. Entonces este señor se cita una idea que él tenía de que eventualmente uno de sus sueños y sus ambiciones era que los aviones donde él generalmente se trasladaba pues estuvieran en los balances de las empresas de las aerolíneas. ¿Y esto por qué? Porque las aerolíneas son generalmente, por el modelo de negocio, muchas tienen aviones propios, pero también buena parte de la flota es alquilada, ¿no? Y estos alquileres son los clásicos alquileres operativos, porque no calificaban por el arrendamiento financiero, debido a que uno siempre dice el arrendamiento financiero es aquel que, por ejemplo, cubre la mayor parte de la vida del activo, y en el caso de una aerolínea, actualmente si tenía un contrato a largo plazo, 5 o 10 años, la vida útil o la vida económica del activo es largamente mayor, entonces se contabilizaba como un arrendamiento operativo. Eso, digamos, en un modelo, en un sentido de negocio, pues no necesariamente refleja la realidad, porque si yo tengo un contrato de largo plazo que me comprometo a hacer pagos, digamos, el mejor reflejo que podría tener ese contrato es mostrar en el lado del pasivo esas obligaciones de pago que yo tengo, que ya están contractualmente comprometidas, ¿no? Y de hecho ese ha sido el propósito de la emisión de la NIF 16, ¿no? Tratar de demostrar, de llevar al balance compromisos contractuales de pago que permitan poder intuir de mejor forma o predecir de mejor forma la capacidad de pago de las compañías, ¿no? Entonces esto como ambición pues después se ha traducido en todo un proyecto que, como les comenté, ha tenido varios años de estudio, y pues en enero del 2016 dio lugar a la emisión de esta norma, ¿no? Como antecedente de la emisión de la norma, pues lo que les puedo comentar es que, digamos,
al momento que analistas financieros pues revisan justamente los estados financieros, históricamente lo que se ha dado es que tratan de predecir la capacidad de pago de la compañía, ¿no? Considerando los pasivos que están reconocidos y también considerando las obligaciones comprometidas. De hecho, cuando uno lee un estado financiero, tiene el pasivo que está mostrado en el balance, pero también tiene una nota que dice los compromisos de la compañía. Los compromisos de la compañía muestran el flujo comprometido de pago de arrendamientos operativos. Y cuando analistas financieros tratan de predecir la capacidad de pago, muchas veces lo que hacen es ajustar ya una suerte de ajuste extracontable el valor de los pagos futuros como un componente y un input adicional como para poder intuir qué tanta capacidad de pago tiene una compañía, ¿no? Y de hecho que se han hecho análisis, y acá este pequeño cuadro lo que trata de representar es en general, ¿no? En general, en territorios como Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y África, la revelación que se ponía en nota de arrendamientos operativos, ¿no? Más o menos ascendía a 2.86 trillones de dólares. Es decir, el volumen de transacciones en empresas es de esta magnitud. Y no todas las empresas pues tenían una revelación exacta de los arrendamientos operativos, debido a que si yo pongo una deuda en el balance, pues el rigor en cuanto a su exactitud e integridad va a ser bastante mayor que si yo revelo en una nota escondidito el monto de obligaciones contractuales a pagar en el tiempo. Entonces, si no siempre esa revelación es exacta, entonces la inexactitud genera una distorsión de la realidad. Atendiendo esta situación es lo que digamos, es el origen de la necesidad de revisar el tratamiento contable que existía hasta la fecha. Como se dice aquí, no voy a tener comparabilidad si algunas empresas sí, porque efectivamente hacen su trabajo en revelar la integridad de los compromisos contractuales de arrendamientos operativos, y tampoco voy a tener ciencia cierta de la integridad, y en consecuencia eso impide la comparabilidad de las empresas, ¿no? Esa es la problemática que se ha tratado de resolver con la emisión de esta norma. Y como les dije, generalmente las clasificadoras y los analistas financieros han ajustado históricamente el valor de los pasivos, incorporando como un pasivo off-balance, pero sí necesario para evaluar capacidad de pago, todas las obligaciones provenientes de contratos de actividades, ¿no? Operativos. En resumen, ¿qué tenemos como grandes ideas de la NIF 16? ¿No? Ya que hemos querido resaltar algunas, ¿no? Se ha revisado el concepto de arrendamiento. Ahora el concepto de arrendamiento se considera como el derecho de usar un activo y una obligación por el arrendamiento para casi todos los contratos. Los arrendatarios son los que reciben el impacto de esta nueva norma, porque me adelanto a decir que los arrendadores seguirán con su esquema tradicional de distinguir si es un arrendamiento operativo o financiero. El arrendatario ya no tiene que hacer la distinción de si es un arrendamiento operativo o financiero, simplemente va a decir, el arrendamiento se califica como tal, pues va a tener que ser llevado al balance como un activo y un pasivo, salvo limitadas excepciones que después se las voy a mencionar. Y al mostrar ahora todos, por el hecho de que todos los arrendamientos se van a mostrar como parte del activo y del pasivo, lo que les decía al inicio, el perfil de resultados va a cambiar, porque un arrendamiento operativo que hoy día llega al balance va a cambiar su presentación en el estado de resultados de ser un gasto operativo por alquiler a ser un gasto como resultado de una depreciación de un activo que voy a registrar, y como resultado de una actualización de un pasivo, debido a que el activo y el pasivo lo voy a registrar como un valor presente de futuros pagos. Ese valor presente después restituye ese descuento, y ese descuento se reconocería gasto financiero. Después vamos a mirar un poquito el perfil de resultados, pero va a cambiar. Un gasto operativo cambia a un gasto de amortización o depreciación y a un gasto financiero.
alguien aquí ya podrá intuir que esto tiene un impacto directo en el EBITDA. El gasto de alquiler impactaba el EBITDA, el gasto financiero y la amortización se excluyen. Entonces, digamos, dentro de los impactos también se ve una mejora potencial en el EBITDA con este nuevo tratamiento, ¿no? Las excepciones que les decía que existen para este tratamiento contable de llevar los activos, los arrendamientos como activo y pasivo al balance, son por dos tipos de contratos. Por contratos de corto plazo, es decir, si tengo un contrato, una empresa constructora hace un contrato para alquilar unos camiones por 8 meses, no necesita hacer este tratamiento. La norma le da un expediente práctico de no hacer la contabilización porque un concepto de costo-beneficio no le añade valor, ¿no? Eso lo vamos a ver también en un momento. Y los otros arrendamientos que tampoco se necesitarán ser tratados de esta forma como activo y pasivo en el momento inicial son los activos o los arrendamientos de activos de menor cuantía, ¿no? Y de ahí vamos a analizar también qué se entiende por activo de menor cuantía, ¿no? Como les dije, el tratamiento contable para los arrendadores no cambia, ¿no? Si alguien aquí tiene algún vínculo con USGAP, les podría decir que en general en la norma, la NIF 16, trata de entrar en convergencia con una nueva norma de arrendamiento que también rige para el USGAP. Se trata de ser idénticas, pero a lo largo del camino presentan ciertas diferencias, ¿no? Igual los americanos han querido enfatizar o tratar de cubrir algunos detalles que en el mundo de IFRS no se cubren. Entonces hay algunas diferencias, pero digamos, el concepto de llevar al balance activos y pasivos pues es de alguna forma similar, ¿no? Los requerimientos de revelación también se han mejorado. Ahora hay necesidad de divulgar más aspectos relacionados con los arrendamientos que en el pasado. La NIF 16 fue publicada en enero del 2017, aplica a partir de 2019. O sea, en el 2019 ya tenemos que aplicar esta norma. Después vamos a hablar también de la transición, cómo pasó del 17 a NIF 16. Y lo importante es que también si hay alguna empresa valiente que quiera arriesgarse y quiera aplicar anticipadamente eso, lo puede hacer. Lo único que te piden es que si tú vas a traerte por anticipado la NIF 16, te traigas también la NIF 15, porque tienen conceptos de alguna forma complementarios. Bien, Julio, esto de alguna forma muestra la línea de tiempo desde julio del 96 en el que surgió la idea de realizar el tratamiento contable de los arrendamientos. Pasó el borrador de discusión en marzo del 2009, desde esa época la venimos nosotros revisando todos los años. 2010, mayo del 2013, borrador revisado, la norma salió en enero del 2016 y ustedes ya saben cuál es la fecha de aplicación obligatoria, 2019. ¿A quiénes afecta? Afecta, como les dije, a arrendatarios, ¿no? Los arrendadores seguirán con su mismo tratamiento de distinguir si es un arrendamiento que transfiere o no sustancialmente los riesgos y beneficios al arrendatario, y si es eso, pues será un arrendamiento financiero, y si no cumple esa condición, pues será un arrendamiento operativo, ¿no? El tratamiento contable que nosotros conocemos bajo NIF 17 es que los financieros pues se llevaban al balance, los operativos estaban fuera del balance, solamente revelados. Y acá hacemos una referencia a contratos de servicio también porque muchas veces, y a partir de cierto momento en que empezaron a estructurarse arrendamientos o contratos de servicio o contratos de suministro que en esencia contenían un arrendamiento, en el mundo de los IFRS se emitió una interpretación que era la MiFID 4, que trataba de abordar y, digamos, identificar si dentro de un contrato de servicios se llevaba implícito un arrendamiento. Entonces, ese concepto sigue rigiendo ahora. Entonces, cualquier contrato de servicios que dependa de un activo, del uso de un activo, pues tiene que ser analizado para ver si no tenemos un arrendamiento implícito contenido en esto, ¿no? Ese concepto
en el pasado existía, y si yo llegaba a la conclusión de que no había contrato de arrendamiento, sino un contrato de servicio puro, también era un contrato que estaba fuera del balance y se registraba conforme se pagaba. Ahora, bajo 1016, tenemos que todos los arrendamientos pues serán llevados al balance, los que son mayores a 12 meses, y como condición, y como excepción, mejor dicho, y también es una excepción opcional, si quiere la empresa lo hace o no lo hace. Los arrendamientos menores a 12 meses y de menor cuantía, pues, como les dije, se pueden excluir del balance, ¿no? Y sigue el mismo tratamiento de los contratos de servicio que vamos a ver en los siguientes slides. Contrastando enfoques de lo que hoy día se hace con lo que se va a hacer con 1016, les diría que el enfoque en general hoy día tiene dos pasos, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer con cualquier contrato es evaluar si contiene un arrendamiento. Si es un contrato que dice que es arrendamiento, estoy directamente en la 17 y veo si es operativo financiero dependiendo de la naturaleza económica del contrato, ¿no? Eso es lo que se hace hoy día, ¿no? Pero si es un contrato que depende del uso de un activo, tengo que pasarlo por el filtro de esta interpretación CIMIC 4 y ver si eventualmente contiene o no contiene un arrendamiento. Ese ejercicio de dos pasos, paso 1 y paso 2, continúa siendo obligatorio, es decir, tenemos que perseguir la huella de contratos que nos hagan pensar que yo no estoy pagando por el producto que viene de un activo, sino que estoy pagando por disponibilidad de un activo. Si el sentido de negocio de un contrato es pagar por disponibilidad de activo, digamos, es un súper candidato para que sea un arrendamiento, a pesar de que el contrato diga que sea un contrato de servicios. Y bueno, la única diferencia está en que en el paso 2 pues ya no tenemos que hacer la distinción entre el financiero operativo, sino simplemente nos quedaremos en que el activo, el contrato se va a llevar al balance, salvo las dos excepciones que les mencionaba, ¿no? Si estamos en el contexto de un contrato que no es arrendamiento, pero que tiene vínculo con el uso de un activo específico, pues tenemos que hacer la evaluación de si ese contrato pasa o no a la NIF 16, porque finalmente tengo que llegar a una conclusión de si es un contrato de servicio o un contrato de arrendamiento, ¿no? Básicamente es un contrato de arrendamiento cuando puedo yo concluir que el cliente es quien controla el uso del activo. Controla el uso del activo en la forma de poder dar orientación o controlar, mejor dicho, el uso del activo, la forma de operar y las condiciones de uso que pueda tener. Y también cuando yo recibo en mayor medida el output y lo que se genera del activo, yo podría estar en una situación en la que yo pueda decir este contrato pues no es un contrato típico de servicio. Ejemplo, si eventualmente yo tengo una mina y subcontrato un servicio de transporte de mineral y los camiones son de una específica característica que yo he solicitado porque los quiero nuevos de estas características y quiero 50 camiones que me trasladen el mineral desde la mina hasta el puerto. Y suscribo un contrato de transporte. Entonces el contrato será un contrato de transporte como cualquier otro y voy pagando eventualmente un take or pay, por decir, porque pago, porque si es que a este señor que invirtió en comprar una flota de 50 camiones y yo no le hago transportar el material mineral, posiblemente este señor tendrá un perjuicio económico y yo trato de responder ese perjuicio diciéndole, sabes que si yo no muevo nada, te pago al menos un mínimo, ¿no? En ese caso, la contabilidad podría decir es un contrato típico de un servicio de transporte, lo que voy pagando se va como gasto operativo, ¿no? Como costo como gasto operativo de la mina. Pero acá podríamos estar ante realmente la necesidad de transporte vía 50 camiones, que la forma alternativa de haberlos comprado es haber hecho que un proveedor los compre para mí y después le ponga el servicio de transporte con sus recursos laborales y que me permita hacer justamente ese transporte de un punto a otro. Entonces, la norma lo que piensa es que ese contrato de transporte realmente contiene un arrendamiento, porque la esencia económica de la transacción posiblemente esté haciendo que yo, como los pagos que le esté dando, que le esté haciendo al proveedor, esté de alguna forma comprando
algo que yo podría haberlo comprado directamente. Entonces eso, digamos, es una compra financiada. Y lo pago con el nombre de servicio de transporte. Esa es la gran, digamos, problemática y la cuestión que el análisis de un contrato en su esencia trata de resolver. Lo que trata de resolver es si en esencia hay una compra financiada aquí. La compra financiada de todo el activo y ahora la compra financiada de una parte del activo, ¿no? Eso es lo que lo tiene que resolver. Y esto es un ejemplo que, digamos, para enfatizar en el concepto. Imagínense que un proveedor instala una máquina para fabricar la materia prima que su cliente necesita para su proceso productivo. Eso es muy frecuente. Imagínense que sea una empresa de gaseosas, de bebidas. Necesito los envases PET, ¿no? Con las tapitas. Y le digo a mi proveedor, ¿sabes qué yo le quiero acá? Pongo una máquina para que sea más directo. La máquina es utilizada diariamente por el cliente, la operan funcionarios del proveedor, pero el cliente puede dar instrucciones sobre el aumento o disminución de la producción de la máquina a lo largo del tiempo. O sea, yo puedo cambiar de un momento a otro, quiero una mayor intensidad o menor intensidad, yo como cliente. La máquina está destinada exclusivamente para el cliente, está en mis instalaciones, y la vida económica de la máquina es de 10 años. Y el contrato de suministro de material, de ese insumo, es solamente por 4 años, ¿no? ¿Esto es un contrato de servicios o es un contrato de arrendamiento? En este caso pareciera que el cliente controla el uso del activo en la medida de que puede dar instrucciones respecto de su uso, y no instrucciones del tipo de cualquier cliente que le da a su proveedor, de cómo quiero que sea el servicio, sino instrucciones que van más allá, instrucciones que van a poder alterar el uso del activo, digamos, en los momentos en los que yo pueda necesitar o decidir, ¿no? Justamente el dato clave aquí es que yo puedo en cualquier momento decir sube intensidad, baja intensidad, ¿no? Y eso va más allá de las condiciones que un cliente ordinario da a un proveedor ordinario también, ¿no? Bajo NIC 17 parecería que fuese un arrendamiento operativo, o sea, estamos de que esto es un arrendamiento bajo el marco actual o el marco futuro. Bajo NIC 17 diría que es un arrendamiento operativo porque si vemos el plazo del contrato de 4 años de 10, lo lógico haría pensar que yo no voy a cubrir eventualmente la totalidad del valor de esa máquina durante esos 4 años. En consecuencia estaría diciendo yo no cubro, digamos, los diferentes criterios que existen hoy día en la NIC 17 para identificar un arrendamiento financiero, eventualmente no se estarían cumpliendo en este ejemplo, y llegaría a la conclusión que este es un arrendamiento operativo. Hay un arrendamiento implícito, lo saco y lo trato como operativo. Bajo NIC 16 el cliente en este caso sí va a tener que reconocer el activo y el pasivo, estimando los pagos que va a efectuar en esos 4 años y llevándolos a valor presente, ¿no? Eso es el cambio que se vería en este ejemplo. Sí. El tratamiento contable para los arrendatarios, que les dije es el que sí va a tener este cambio importante, dice lo siguiente: en general todos los arrendamientos llegan al balance, y acá voy a leer algunas cositas, ¿no? Primero, todos los arrendamientos van a ser reconocidos, salvo las excepciones que vamos a decir en un momentito más. Todos los arrendamientos van a ser reconocidos como un activo y un pasivo. La pregunta sería, ¿qué tipo de activo es? ¿Es un activo diferente del activo subyacente? Es decir, si alquilo una máquina, lo pongo dentro de maquinaria y equipo, lo pongo como un intangible, ¿no? Entonces la norma da algunas posibilidades, ¿no? Da opciones, ¿no? Dice, o esto se presenta como un activo separado, el derecho de usar un activo, o se presenta dentro de la categoría del activo subyacente que estoy arrendando, ¿no? Si es eventualmente el alquiler por 10 años de un edificio, de una oficina, lo puedo poner dentro de la línea del activo fijo, dentro de oficinas, haciendo un desglose naturalmente, o lo puedo poner como una línea separada, pero va a ir dentro del activo no corriente eventualmente y va a ser materia de depreciación a lo largo del tiempo. Y tengo, o sea, si es derecho a usar un activo, voy a tener un gasto por depreciación que va a ser la consecuencia de ese activo después en los resultados. Y la obligación por arrendamiento, que es el valor de los pagos llevados a valor presente, en el tiempo va a disminuir por pagos
y va a aumentar por la actualización por intereses. Entonces eso es lo que generará gasto por intereses. Al final, y esto trata de ilustrar cómo cambia el perfil de los resultados de las empresas con el NIF 16, bajo NIF 17 yo tenía un gasto lineal de arrendamiento operativo, que es la línea roja, y bajo NIF 16 voy a tener dos gastos. El gasto por depreciación, que es esta línea celeste, que también es lineal, asumiendo que se aplica línea recta en el activo. Puede aplicarse otro tipo de amortización también, pero en generalmente se aplicaría línea recta y entonces el gasto sería lineal. Y el gasto por intereses, en aplicación del método de interés efectivo, sería decreciente a lo largo del tiempo. La suma de estos dos gastos, los dos celestes, que es esta línea azul más intensa, pues al final el gasto es el mismo, solamente voy a tener un desequilibrio de que al inicio voy a tener más gasto que los periodos finales, ¿no? Esto no le gusta mucho a las empresas naturalmente porque le genera una volatilidad que antes no existía, ¿no? Entonces esto es algo que justamente más que cuestionan, les preocupa a las empresas porque les genera un desafío para la implicación de resultados. Las excepciones, son dos excepciones para este tratamiento, porque eso no se necesita hacer para todos los arrendamientos. La primera excepción está relacionada con los activos de corto plazo. Y los activos de corto plazo, es decir, los arrendamientos de corto plazo, son los arrendamientos, la norma lo define como arrendamientos menores a 12 meses, de 12 meses o menos, ¿no? Y acá hay que considerar algo. Obviamente esta excepción se ha incorporado como una suerte de ayuda para las empresas para no incrementar el costo de algo que no puedes tener suficientes beneficios, ¿no? Entonces aquí el punto importante está en definir cuál es el plazo del arrendamiento, porque alguien me puede decir, si antes yo tenía un contrato de alquiler de mis oficinas por 5 años, para entrar a la excepción, ahora voy a convenir con el propietario hacer contratos de arrendamiento anuales, ¿no? Con lo cual me escapé de la norma, ¿no? Le diría que eso no se va a poder porque la norma lo que dice es, al momento de definir el plazo del arrendamiento, no necesariamente le voy a hacer caso al plazo contractual. Voy a considerar el plazo contractual más las posibilidades de extensión y más las posibilidades de corte, inclusive en el plazo contractual. Y quería enfatizar acá el concepto de plazo contractual. El plazo del arrendamiento lo define la norma como el periodo no cancelable del arrendamiento, o sea, cuánto el periodo forzado que me tengo que quedar, ¿no? E incorpora, adiciona posibilidades de prórroga y puede descontar los periodos en los que yo puedo ejercer una posibilidad de rescisión, una opción de rescisión también. Entonces ambas cosas se tienen que considerar, posibilidad de prórroga y la posibilidad de rescindir el contrato para definir el plazo del arrendamiento. Al final del día, lo que tenemos que evaluar es qué tan razonable es considerar las prórrogas o no. Y para eso hay que considerar, por ejemplo, digamos, si yo hice, y eso me pasó hace algún tiempo, inclusive con 2017, yo hice una inversión, yo era un retail, hice una inversión en un centro comercial, creé toda una nueva tienda, hice implementaciones acá, una inversión muy grande, mi contrato era por 2 años, con posibilidad de prórroga. Imagínense depreciar todas las inversiones que en mi plan de negocios se esperaba se recuperen en unos 5 años, ¿no? Depreciarlas en 2 años porque les voy a dar el plazo forzado y el plazo inicial, ¿no? En este caso está mucho más claro eso. Con 2017 pues se hizo un análisis respecto de cuál sería el plazo más apropiado para la amortización de esas inversiones y se dijo que era 5 años, ¿no? Porque yo tenía la posibilidad de prórroga. Ahora está mucho más claro, porque la norma te dice el plazo de arrendamiento puede considerar las prórrogas y para ellos tienen que meterle el ingrediente, el sentido económico de tu inversión, de qué tan necesario es el activo para ti. ¿No? Si va atado con tu plan de negocios y eventualmente consideras que la extensión es algo probable, razonablemente seguro de que ocurra, pues lo tienes que considerar. Con eso
también de alguna forma limita la posibilidad de que artificialmente se estructuren plazos deliberadamente cortos para salir de la norma. Y el IASB también piensa de que no hay riesgo de que eso exista porque en las pretensiones económicas de la contraparte tampoco habrá mucha intención o posibilidad de reducir artificialmente, porque iría en contra de mis propios intereses de cuidar mi negocio también. Entonces, la norma lo ha dejado abierto, ha dejado el tema conceptual, pero diría que posibilidad de escapar por plazo está bastante limitada, salvo que el sentido del negocio realmente diga, ese es un contrato de 8 meses, lo necesito 8 meses y no lo voy a necesitar más. La segunda excepción se relaciona con los arrendamientos de activos de menor cuantía o de valor menor, ¿no? La norma no da un monto de qué es lo que se considera un arrendamiento o un activo de menor cuantía. No obstante, en sus bases de conclusión, y esto estuvo desde los primeros borradores, apareció en algún momento la necesidad de poner un monto. Y se pensó en un monto, se pensó en $5.000. Se dijo, a ver, activos que individualmente sean de un valor inferior a $5.000, pues yo creo no les voy a pedir a las empresas que hagan este tipo de trabajo de llevarlos a valor presente, activo y pasivo, ¿no? Y puede ser que se trate de, por ejemplo, una laptop y ya un arrendamiento de 50 laptops que en su conjunto obviamente exceden los $5.000, no interesa. El concepto es que no excedan los $5.000 individualmente y además $5.000 pero en una condición de nuevos. Es decir, yo puedo alquilar una camioneta, que el valor individual de la camioneta es $4.500, pero la camioneta tiene un valor como nuevo de $15.000, entonces no puedo entrar a la excepción. Porque y aquí es bastante importante identificar qué cosas tuvo en mente el IASB al momento de dar esta excepción. Y fue una de las preguntas que se le hicieron con frecuencia al IASB. ¿En qué activo pensaste cuando pusiste esta excepción? Pensó en laptops, teléfonos, celulares, mobiliario, este tipo de cosas, ¿no? Si yo alquilo ese mobiliario, el proyector, esas cosas, no te voy a generar esto. Pero no he pensado en la maquinaria, no he pensado en una pala, no he pensado en una edificación, esas cosas que individualmente son importantes, ¿no? Entonces hay que tomar, los $5.000 están en las bases de conclusión como todavía se han incluido en las bases de conclusión. Las bases de conclusión no son parte de la norma, pero digamos en la práctica constituye un buen benchmark, ¿no? Una forma de comparar a partir de qué monto puede algo ser material. Ok, y pasando a la contabilización del activo y del pasivo, porque les decía que el activo pues, va a ser resultado de llevar a valor presente los pagos del arrendamiento, pero el activo, ese activo que ahora está apareciendo, el activo por derecho de uso de otro activo, puede tener otros componentes también, ¿no? O sea, además de la obligación por los arrendamientos, puedo yo haber incurrido en un pagos iniciales que le hice al arrendador, eso también se incorpora como costo del derecho a usar el activo. Puedo tener yo haber, digamos, implementado una oficina y yo me comprometo o me obligo contractualmente a dejar la oficina como la recibí. Entonces ese costo de rehabilitación de la oficina, que significa una obligación contractual para mí, es algo que yo voy a tener que registrar como una provisión y la contrapartida va a ser este mismo activo, ¿no? Entonces el activo se compone de varias partecitas. La obligación por pagos del arrendamiento, cualquier pago que yo haya efectuado en el momento inicial, cualquier costo de rehabilitación y también si tengo un costo directamente relacionado con la suscripción del contrato, ¿no? Algo que yo pueda haber pagado de repente a quien estructuró el contrato de arrendamiento, si yo le encuentro una relación directa también puedo considerarlo como parte del costo de ese activo, costo que se amortizará a lo largo del plazo del contrato.
Y una precisión respecto a los pagos por arrendamiento. Los pagos por arrendamiento comprenden pagos fijos, pagos variables, garantías del valor residual. Si yo le concedo una garantía de cubrir el valor residual de un bien al arrendador, si para mí es probable ejercer una opción de compra, el precio del ejercicio también lo pongo. Y si para mí es probable que yo voy a ejercer una opción de rescindir el contrato, la penalidad de consecuencia de esa rescisión también la pongo como parte de esos pagos mínimos, ¿no? Haciendo solamente la precisión que en el caso de los pagos por arrendamiento variable se incluirán solamente aquellos que dependan del índice o una tasa. Es decir, si yo, por ejemplo, yo alquilo un local y yo al local le pago fijo más un variable por mis ventas, ese variable por mis ventas no lo tengo que poner en el valor del activo y pasivo inicial. No necesito hacer esas estimaciones. Voy a poner solamente el fijo. Eso, digamos, es una practicidad porque la norma no me pide hacer ese análisis de pagos variables estimados, ¿no? Y respecto del derecho de uso del activo, pues lo que tenemos es que se va a depreciar, en general por método de línea recta, y como cualquier activo de largo plazo no financiero, se va a someter a las reglas de evaluación de deterioro de la licencia. Entonces, como cualquier otro activo, pues identificaré potenciales deterioros del activo. Y también va a ser materia de ajuste de ese activo conforme yo voy ajustando el pasivo. Y el pasivo no es estático, el pasivo va a ser dinámico porque es consecuencia de varios factores, de varios inputs. Los pagos fijos, cualquier posibilidad de adquisición, la opción de compra, cualquier cosa que vaya cambiando, pues si voy extendiendo el plazo del contrato, voy a aumentar el valor del pasivo contra el activo. Entonces eso me da un escenario dinámico de fluctuación, ¿no? Y el pasivo pues se actualiza por el método de tasa, por los intereses, y si el contrato sufre algún tipo de modificación, pues el pasivo aumenta, ya les dije, con contrapartida en el activo, ¿no? Pagos por arrendamiento variables que no dependen de una tasa o un índice, solamente se considerarán en el monto que se ejecute y se irán directamente a resultados. Esto de alguna forma ya lo mencioné. Quiero en los últimos minutos comentarles un poquito de la transición, que el slide presenta bastante detalle, pero puedo tratar de hacerlo más simple. En general, tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de hacer una transición full retroactiva, es decir, 2019 comparado con el 18 y el balance inicial del 18, que quiere decir 31 de diciembre del 2017. Entonces, y reprocesar los contratos que existían a cada una de esas fechas, ¿no? Bajo los nuevos criterios, ¿no? Sin embargo, la transición mereció, no crítica, pero mucho pedido de ayúdame, escúchenme, porque esto de repente es tan complicado en mi negocio que no voy a tener tiempo como para llegar al 2019 habiendo hecho todo esto y retroactivo. Entonces, dame algunas posibilidades y caminos prácticos. Entonces, la norma y en su transición da algunos caminos prácticos también, ¿no? Dice, en principio podríamos irnos por el retroactivo, pero también por el enfoque simplificado, un enfoque simplificado que me permite desmenuzar un poquito los contratos para decir aquellos contratos que, por ejemplo, terminan en el año 2019, contrato que termina durante el año 2019, no necesita ser reprocesado, déjalo como está, ¿no? Puedo hacer de alguna forma seleccionar ciertos contratos como para que no necesiten ser reprocesados. Aquellos que sí van a tener una temporalidad que vaya más allá de diciembre del 2019, pues eso sí necesariamente van a tener que reprocesarse, ¿no? Entonces, sí hay algunas también ayudas para la medición de los contratos. Uno es la identificación de los contratos y otro para la medición de los contratos. Porque como uno de los temas que quiero enfatizar es que lo complicado de la contabilización es que si bien yo tengo un activo y un pasivo, es que esa es una contabilización dinámica, porque el pasivo puede cambiar y el activo va a reflejar todos esos cambios. Entonces trasladen ese esquema a un control de activo fijo, cuando es un activo que puede ir cambiando de valor en el tiempo, pues eso trae algunas complicaciones prácticas. Entonces también existe alguna suerte de simplificación
de la transición en cuanto a la medición, ¿no? No te vayas hasta el origen, sino evalúa el pasivo a la fecha de transición y el valor del pasivo con el valor relativo y algunas otras cosas más que no quiero entrar mucho en detalle. Y tal vez el único tema para tratar como mensaje de la transición es: tenemos la posibilidad de hacerlo más simple. Igual no nos salvamos por los contratos que vayan más allá del 2019. Y una de las cosas que recomendamos a muchas de las empresas con las que trabajamos es que de lo que se trata aquí es de hacer naturalmente un estudio, y esto que pide la norma: identifica el universo de los contratos para ver de cuánto y qué tan grande es el problema, ¿no? Y eso es, y solo para terminar, PwC hizo un estudio de más de 3.000 compañías que cotizan en bolsa y trató de hacer una suerte de estimación del impacto que traería esa norma, ¿no? Esto se publicó un estudio que indicaba, digamos, en líneas generales, ¿no? Las compañías, el 22% de las compañías mostrarán un incremento de deuda. Perdón, me he empezado mal. Habrá un incremento de deuda del 22%. También tendrán un incremento de EBITDA un 13%. Y miren las industrias más afectadas, ¿no? Retail, sin duda. Si aquí hay alguien que trabaja en retail o que tiene como clientes entidades de retail, ustedes saben que muchos de los locales son alquilados, ¿no? Y son gastos operativos. Los señores ahora van a tener que poner en el balance todo eso, y estamos hablando de cantidades importantes. Retail y aerolíneas globalmente se consideran que serán las industrias más afectadas, pero no podríamos negar la posibilidad de servicios profesionales o empresas en la industria de healthcare. Igual, ¿no? Las empresas que manejan todo lo que es servicios logísticos, ¿no? Empresas constructoras, empresas inmobiliarias. O sea, finalmente tenemos una cantidad importante y un espectro grande de impacto de esta norma, ¿no? Entonces esto requiere naturalmente alguna suerte de análisis preliminar, ¿no? de qué tanto nos pega esto, pero diría que es de las normas con mayor impacto, y difundido y extensivo, ¿no? Porque esto finalmente termina afectando algo que, como les dije al inicio, todas las empresas tenemos, ¿no? Todas alquilamos, ¿no? Entonces hay que separar un poquito la paja del trigo, diciendo que los activos menores de corto plazo, pues ahí no son un problema, pero digamos, si es un contexto diferente, esto puede traer algunas complicaciones adicionales, ¿no? Eso es lo que tenía para ustedes. Gracias. Si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta a Daniel sobre los efectos financieros de la NIC 16. Daniel, tú has hablado en un momento dado que este es un derecho de uso, y así está en la norma. Un tema que se discute en los medios profesionales, no conocen por supuesto, ¿este es un intangible o es un tangible? Y bueno, los fundamentos te pueden llevar a cada caso, pero solo para citarlo rápidamente, el tratamiento tributario va a ser distinto. Correcto. Porque si es un tangible, es una depreciación. ¿En qué teoría, por el tipo de actividad, puede ser costo y no gasto necesariamente, como cual se va a otro camote? Pero si es y ahí hay normas que, bueno, ojalá que a partir del 1 de enero del año 2017 se eliminen de las restricciones cuando no se contabiliza la depreciación de sus efectos. Pero si es un intangible, tienes una amortización que no tiene restricción. Es un tema que habrá que revisarlo. Teníamos between comas hasta el 2019, yo creo que no tenemos hasta el 2019. Esto hay que tratarlo ya, el tiempo vuela y si tiene muchos contratos, no llega hasta la territorio. Y otro problema que se puede presentar, ya desde el punto de vista también tributario, es por la tendencia que tiene la SUNAT y el Tribunal Fiscal, e inclusive el caso Doran, el Poder Judicial, que no se han ido en acción de amparo a Doran, en donde el Poder Judicial ha dicho que ese contrato entre IBM de la 4350 y las máquinas, eso es una renta, servicios, ¿no? Has entrado a la CIVIF 4, ha dicho, eso
es un arrendamiento financiero, no operativo. Entonces, si alguien llevara a decir, no, oye, aplico, de siempre debió ser financiero no operativo a BIC 8. Aquí va tan contable, pues, sí, bonito, hacemos ahí, reestructura el estado financiero. Bueno, le vas a dar comida a los leones, porque eso no va a decir, siempre debió ser así, no has tratado mal, y si está abierta la revisión fiscal, te va a caer encima, ¿no? Porque es un tema de riesgo, y con eso creo que las personas que van a ver el tema tributario esta noche, y los que sigan discutiendo, creo que van a encontrar un montón de temitas en el camino sobre este tema que es muy interesante y que me dejo por la presentación. Sí, no, sí. Solo yendo a la primera parte del comentario sobre la presentación, les decía que hay dos opciones, ¿no? Puedo tomar la categoría del activo subyacente, que si estamos hablando del arrendamiento de un activo fijo, pues se irá dentro del activo fijo. Si estoy hablando del arrendamiento de un intangible, se irá dentro de la categoría intangible. La norma dice que esa es una posibilidad, la otra posibilidad es que se ponga como un activo separado, ¿no? Y si es como un activo separado, su naturaleza es del derecho, ¿no? La norma no dice que es intangible, pero sus características lo harían parecer a un activo intangible, es el derecho de usar otro activo. Entonces, no incorpora el vínculo con la NIC 38 diciendo esto se va a la NIC 38, sino le da sus propias. Es un activo que viene de la NIF 16 en este caso, y es como que se ha creado otro activo, ¿no? Pues se segrega entre intangible y activo fijo y se pone otro activo. Entonces es un activo más que se creó, con lo cual pienso que se abre también un espectro de análisis interesante para fines tributarios, porque es un activo que no estaba previsto en la regulación tributaria, ¿no? Porque no es ni activo fijo ni intangible, es un activo diferente, con nombre propio. Entonces ahí no sé si ya en el terreno de interpretación lo hará pegar más a la naturaleza intangible que tiene, pero en estricto es un activo diferente, ¿no? Por lo que dice la norma, ¿no? Y bueno, lo segundo es claro, ¿no? La CIMIF 4 pues se aplicó y se ha venido aplicando en el país, digamos, es una interpretación que era bastante complicada de que las empresas la lleven a la práctica, porque tenía toda una cadena de criterios y condiciones que al final no terminaban en las empresas, me parece aterrizando la ley. Ahora se ha simplificado, yo creo que los criterios ahora son más directos, con condiciones ya es un arrendamiento implícito, y creo que va a denotar o va a traer consigo la revisión de aspectos en el pasado. Eso es una revisión que sería una revisión por cambio de norma, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un cambio de política contable eventualmente. No quisiera decir que eventualmente esto fue revelar algún tipo de error en un criterio que se aplicó en el pasado, pero yo creo que estamos en un buen contexto en el que podemos revisitar los conceptos que se aplicaron en el pasado para decir que no eran arrendamientos algunos que eventualmente sí contenían, los contratos contenían arrendamientos, como para mirarlos a la luz de esta norma que es mucho más clara en ese sentido, ¿no? Creo que vamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo entendido, según lo que dijiste, que el arrendatario ya no va a clasificar entre el arrendamiento financiero operativo, sino que todo lo va a poner en los libros contables como activo pasivo. Correcto, sí. Entonces, si yo tengo un activo y lo voy a depreciar, supongamos que es un activo fijo, yo como arrendador, más bien dicho, si yo lo considero un arrendamiento operativo, ¿cómo hago el tratamiento contable? ¿También lo dejo en mis libros? ¿Cómo sería en ese caso? Porque la norma no especifica, o al menos no he visto que especifique en esos casos. Bueno, si el arrendador concluye que es arrendamiento operativo, va a tener el activo en su contabilidad y lo va a depreciar, ¿no? Y yo, que estoy en un contexto donde algo que hubiera calificado como arrendamiento operativo lo llevo al balance, voy a tener que parte de ese activo, ¿no? Porque él va a tener el 100%. Yo eventualmente como arrendamiento operativo tendré una porción de ese activo, ¿no? Porque si tengo la totalidad es porque debió haber sido arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, se va a dar eventualmente, si a ese punto va tu inquietud, eventualmente el activo estará en los dos lados, pero no es el mismo activo.
En un lado está el activo fijo y en el otro lado está el derecho de uso de ese activo, que porque la norma me lo permite, lo puedo presentar dentro del activo fijo, pero no es el activo fijo lo tiene el otro. O sea, digamos, puede haber alguna suerte, ya me tocó en grupos que uno le alquila al otro, dice, el activo lo venden las dos empresas, ¿no? Pero acabas de tener el activo fijo, acabas de tener el derecho a usarlo. Que lo vas a poder presentar dentro del activo fijo es otra cosa, pero en esencia es el derecho a usarlo, o sea, de usar el activo. Entonces, por ese caso, el arrendador también tendría que separar esa parte de derecho de uso que el arrendatario está teniendo. No, porque allí hacen una división, ¿no? Yo sigo con mi análisis operativo financiero, lo saco del balance si es financiero, pero si es operativo yo me quedo y lo trato simplemente como siempre lo vengo tratando, con una depreciación sin ponerme a pensar cómo el otro lo está haciendo, ¿no? Simplemente lo trato de forma independiente, ¿no? Ya no es el espejo del pasado. No es espejo. El momento que la norma dijo esto cambia para ti y tú te quedas igual, ya abrió dos mundos separados. Y es correcto hablar de depreciación cuando estamos hablando de un derecho de uso de activo, ¿no? Porque de repente para el tema tributario es lo que puede generar confusión. Correcto. Eso, no sé, técnicamente para efectos contables es correcto utilizar ese término de depreciación. Correcto. Diría, no estoy recordando en inglés cuál es el término que me parece que hablan de depreciación, ¿no? Pero es algo que puedo revisar, pero naturalmente si fuera un activo diferente podríamos estar frente a una amortización. No, el ente que emite las normas no se ha puesto a pensar en los impactos tributarios de esa nomenclatura, ¿no? Pero no es algo que podríamos revisar, ¿no? Si lo semejas a US GAAP, sí, le tienen clarísimo el DD&A. Sí, claro. No hay duda. Claro. Este es depreciation, este es depreciation y este es amortization. Es clarísimo para ellos. Claro. Cosa que no tenemos nosotros en la NIC 6. Correcto. Y yo lo último, Daniel, por curiosidad, en tu experiencia aquí en Perú, ¿cuál es el porcentaje de compañías que aplicándole la norma ya han hecho un primer análisis para ver cuál sería su situación en el estado financiero? A ver, esto salió en enero del 2016, entonces justo en la vorágine de cierre de los estados financieros, entonces las empresas se preocuparon pero no le dieron mucha bola. Han dejado que pase un poquito el tiempo, después se vino la declaración jurada en marzo, estamos ya en abril, siguieron pasando los meses y a partir de ahí ha habido una labor de adoctrinamiento, ¿no? Nosotros mismos hemos estado difundiendo la norma, las empresas están abriendo los ojos. Yo diría, estamos trabajando con algunas empresas, pero excepciones, ¿no? Excepciones que ya están en el coche trabajando en eso. Diría, pero sí hay un backlog de empresas que creo que con un poquito más de avidez están tratando de mirar el tema. Y lo otro que complica el foco del tema es que se viene la NIF 15, Juan me parece va a comentarles. Y la NIF 15 viene en 2018. Entonces las empresas que tienen, digamos, impactos de relativa similar envergadura entre las dos cosas, pues tratan de priorizar. Pero otro de los temas también que he observado y que también nosotros recomendamos es que las dos normas se miren casi en su conjunto, la 16 y la 15. Porque no siempre, pero en ciertas circunstancias son complementarias porque los conceptos justamente se integran, ¿no? Pues yo diría que estamos todavía un poquito verdecitos en el ánimo que le ponemos a esto. Yo veo un poco más de fuerza con NIF 15. De hecho, hoy día tuve una reunión con un grupo de industria constructora. Ellos me llamaron para el NIF 15, ¿no? Y al final terminamos hablando de NIF 16, les preocupó más NIF 16. En el NIF 15 creo que puedo seguir haciendo el grado de avance. En NIF 15, perdón, y en NIF 16 dijo, tengo varios contratos de largo plazo y ahí sí tengo que trabajar mis sistemas, mis procesos, parte tributaria y todo eso. Entonces, como creo que estamos en fase en este momento de tomar conciencia del tema, yo creo que es que la NIF 16 escala rápido en las empresas, se chapan rápido cuál es la problemática y terminan preocupándose.
Entonces creo que esto, eventualmente estos meses se va a mover un poquito más, ¿no? Pero esa es la realidad. Todavía creo que por excepción se está moviendo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. Les pido a todos un voto de aplauso para